La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el título Por la fe. Amén. Esta frase se repite mucho en este capítulo y vamos a estar hablando de hoy en adelante algunos domingos acerca de la fe. Amén. Lo hermoso, la importancia que tiene la fe, la bendita seguridad de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es tan importante la fe? Bueno, principalmente porque por medio de la fe es que hemos conocido a Cristo. Por medio de la fe es que hemos creído en Él, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Por medio de la fe. Dice que a los que creen, dice que a los suyos vino, ahí en Juan capítulo 1, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Es por eso la importancia de la fe. Pero esta fe tiene que seguir creciendo y creciendo en nuestra vida. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, pero nosotros tenemos que ponerla en práctica. Tiene que ser probada nuestra fe y tiene que salir más preciosa que el oro. Amén. La prueba de vuestra fe es mucho más precioso o más preciosa que el oro, la prueba de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es muy importante la fe en nuestra vida porque somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es por medio de la fe también que nosotros recibimos todo lo que le pedimos a Dios. No hay otra manera de recibir algo de parte de Dios si no tenemos fe. Amén. El Señor Jesús ahí les dijo en Marcos 11:22, o nos dice el Señor, y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dice todo lo que pidieres. Claro que tiene que ser conforme a su voluntad. Y si sabemos que pedimos las cosas conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y vamos a tener, hermano, la respuesta de parte de Dios. No voy a pedir cosas que sean conforme o en contra de la voluntad de Dios, pero si pedimos conforme a su voluntad, todo lo que pidamos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Amén. Por eso es importante la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos tenemos que creer que lo vamos a recibir. Si no, pues si no creemos, no vamos a recibir nada. Así dice Santiago ahí, que el que pide tiene que pedir con fe, porque hay gente que pide pero no tiene fe. Como aquella viejecita que ustedes ya les he contado muchas veces, se supone que sí se lo recuerdan, ¿verdad? Que estaba, porque el Señor dijo que todo lo que si tuvieras fe, ¿verdad?, dirías a este monte, échate a la mar, y Dios obedecería. Entonces esta viejecita pues dicen que tenía que ir a un culto que estaba del otro lado de un cerro, de una loma. Entonces se puso a orar, dijo: tu palabra dice, Señor, que si creemos, que si pedimos algo conforme, o sea, que todo lo que pidiéramos, si dijéramos a este monte, échate a la mar, os obedecería. Se tapó los ojos y dijo: montaña, monte, cerro, muévete de ahí en el nombre de Jesús. Pero estaba viendo así entre los dedos. Dijo: ya sabía que no te ibas a mover. Bendito sea el Señor. Así no se puede. Amén. Dice ahí en Santiago 1:6, amén, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Pida con fe. Ahora, ¿cómo tenemos la fe? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo quiero crecer en fe, quiero aumentar en mi fe, ¿qué tengo que hacer?
Amén. Oír la palabra. Tengo que leer la Biblia. Tengo que profundizar en la palabra del Señor. Tengo que escudriñarla. Amén. Continuamente estar alimentándome de la palabra si yo quiero crecer en fe. No hay otra manera de tener fe, porque dice la Biblia que luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que buscar cada día en la palabra del Señor y alimentarme de la palabra del Señor para que esa fe vaya creciendo en mi vida. Amén. El Señor dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, cuando le pidieron que aumentara la fe, dice: Señor, aumentanos la fe. Dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén, dirías a este monte: échate la mar, y yo os obedecería. Si no dudares. Amén. Entonces Dios nos ha dado a todos una medida de fe, a cada uno. Dios nos ha dado una medida de fe. Nosotros tenemos que ejercitarla para que esa fe vaya creciendo día con día y sea aprobada. Precisamente para eso son las pruebas, las luchas. Es para que nuestra fe sea aprobada. Y cuando nosotros perseveramos en el Señor, a pesar de cualquier situación, de cualquier problema que tengamos, y nosotros seguimos confiando en el Señor, quiere decir que esa fe que tenemos está en nosotros y está creciendo y es verdadera. No es una fe fingida, sino que es una fe verdadera, porque seguimos confiando en el Señor, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, porque andamos por fe y no por vista. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos quisiéramos tener una fe gigante que pudiésemos, hermanos, traspasar los montes y hacer cuanta cosa tremenda? Pero, hermanos, a veces con algo tan pequeño no tenemos fe y desconfiamos del Señor y dudamos. El enemigo viene a sembrar la duda, la desconfianza. Cuando Cristo le dijo a Pedro: Pedro, te han pedido para zarandearte. ¿Ven? El diablo os ha pedido para zarandearte. Dijo Cristo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ven, ahí cuando el diablo lo traía zarandeando, ahí lo traía, que lo quería hacer añicos, estaba el Señor clamando, intercediendo por él. Ya había intercedido por él. ¿Para qué? Para que su fe no faltase. Porque si nos falta la fe, lo perdemos todo. No tenemos nada. Necesitamos la fe. De hecho, cuando Cristo dice en su palabra, dice que cuando Él venga, la pregunta que el Señor tiene y se hizo es: ¿hallará el Hijo de Dios fe en la tierra? ¿Habrá gente, pueblo de Dios, que esté confiando en el Señor, confiando en su palabra, en sus promesas? Dice un canto: es por la fe que seremos levantados. Amén. Es por la fe que estamos esperando al Señor, confiando que Él es fiel para cumplir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante tener fe? Porque la fe, hermanos, en Cristo Jesús es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, así dice la Biblia en 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. No vamos a poder vencer al mundo si nosotros no tenemos fe. Si no creemos en el Señor de todo corazón, tenemos que, ya lo he explicado también de alguna manera, que es fe en Dios, es total dependencia, total confianza en Él, es ponernos en sus manos y hágase tu voluntad, Señor. Se ha explicado, y lo he explicado yo también, como aquel hombre que cruzó las cataratas del Niágara, puso un cable, una cuerda, un cable, y pasó de lado a lado con una carretilla. ¿Cuántos han escuchado esa ilustración? El hermano Armando nada más. Se los he contado muchas veces, ¿verdad? Pasó un hombre con una carretilla y puso un cable a esas personas que hacen esas cosas, y pasó con la carretilla al otro lado. Y no, pues todo el público, había mucho público ahí, y le aplaudieron. No, qué bien, qué bien. Entonces les dijo: ¿ustedes creen que puedo regresar otra vez con la carretilla hasta el otro lado? Sí, claro que sí. Dijo: bueno, ¿quién se sube en la carretilla? Ahí sí el cliente ya no quiso nada. Así a veces somos. No, que sí, Señor, tú lo puedes hacer, pero no nos ponemos en sus manos, no nos soltamos en sus manos. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Hermanos, fe, creer y confianza son sinónimos muchas veces en la Escritura, que nosotros, hermanos, tenemos que confiar plenamente en el Señor y saber que lo que Él está haciendo, Él es perfecto. Amén. Cuando a veces nosotros quisiéramos saber, yo también muchas veces he querido saber: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero el Señor no me va a explicar, ni le va a explicar a usted. Amén. ¿Por qué? Porque así es Dios. En la Biblia podemos encontrar que Job, cuando él fue de una prueba tan terrible, tan tremenda, que yo creo que nadie aceptando a Cristo, ha pasado una prueba tan terrible. Amén. Ya lo sabemos, todos sabemos lo que le pasó a Job, que en un solo día
perdió a sus 10 hijos, amén, perdió todas sus posesiones en un solo día y le cayó una tremenda sarna. Entonces él no lo podía entender, porque el mismo Dios dio testimonio de que él era un hombre perfecto, recto delante de Dios, y que no había otro hombre como él. Pero entonces él se hacía preguntas y le preguntaba a Dios por qué le estaba pasando eso. Le hizo muchas preguntas, pero cuando entonces Dios se le aparece, Dios no le contestó ni le explicó por qué le estaba pasando eso, por qué le había pasado eso. Al contrario, le hizo más de 70 preguntas Dios a Job. Así es Dios. Así es Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios no me va a explicar a mí. Mire, si Dios me explicara las cosas, pues ya no necesitaría fe. Si me explicaría por qué me está pasando, por qué me va a pasar o para qué me va a pasar, entonces ya no necesito fe, porque ya me está explicando el Señor lo que va a pasar. Es como si Abraham, Dios le hubiera dicho: ¿sabes qué? Mira, te vas a ir de aquí, aquí, allá, y vas a llegar a este lugar, y te vas a ir por este caminito, por aquí, por allá. No le dijo, simplemente Abraham salió sin saber a dónde iba. Amén. Sí, así, esa es la fe. El padre de la fe nos dio ese ejemplo, Abraham, que la Biblia lo dice, que es el padre de la fe. Él salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Ahora, tampoco vamos a hacer cosas sin ton ni son, porque hay gente que se pone a hacer cosas que Dios tenga misericordia, que dicen que es por fe. No, a veces es imprudencia. Amén. Es imprudencia o es tentar a Dios. A veces es que hay gente que actúa en fe, dice sé fe, pero están tentando a Dios. Como también otra historia que les he contado, ¿verdad? De que de aquellas muchachas que que pasaron, que estaba un río muy crecido, y que unas muchachas cristianas, se dice que eran cristianas, obviamente, pero entonces iban al culto, pero ese día llovió mucho y se creció mucho el río y no podían pasar. Entonces ellas dijeron: no, pues tu palabra dice que mayores cosas que esas hará, y Señor, tú caminaste en las aguas, nosotros también vamos a caminar sobre las aguas. Y dice también ahí en Isaías que los ríos no nos anegarán. Así es que en tu nombre, Señor. Pasaron el río y todavía no llegaban ni tantito, cuando ya se las había llevado el río, y se murieron y se ahogaron, se perdieron. Eso es tentar a Dios. Si no vamos a tentar al Señor con haciendo cosas, ¿verdad?, que son fe. Por eso tenemos que siempre tener mucho cuidado y leer la palabra, escudriñarla, y siempre hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Amén. Otra persona también que pasó aquí en la iglesia, que como se nos enseñó todo el tiempo que la fe es accionar, y eso es cierto. La fe es accionar a lo que el Señor nos ha ordenado. Pero entonces dijo: no, pues el que no podía caminar empieza a caminar. Y un tremendo aquí traía un yeso y unas muletas. Y luego dijo: no, pues si la fe es accionar y caminar. Dijo: me voy a quitar el yeso. Y se quitó el yeso. ¿Qué cree que pasó? ¿Quedó chueco? Sí, terriblemente. Ay, Dios tenga misericordia. No, hay que ser sabios y prudentes. No, dice claramente, ¿por qué no? Cuando Cristo dijo, el diablo le dijo: tírate. Acabo que dice el Señor, que Dios dice en su palabra que va a mandar sus ángeles para que no tropieces tu pie en piedra. Dijo: no tentarás al Señor tu Dios, Satanás. Señor te reprenda. Sí, entonces no vamos a tentar al Señor, tenemos que ser prudentes. El Señor se podía haber aventado y el Señor tenía poder para levantarlo, o inclusive pues a Cristo no le hubiera podido pasar nada, porque Él era y es Dios. Pero no, dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y prudentes en todo aquello que decimos que tenemos fe. O hay otros que no quieren hacer nada, porque no, hasta que Dios me indique. Amén. A veces, hermanos, así me ha pasado a mí. Bueno, me pasaba antes, que no quería yo hacer nada hasta que el Señor no me indicara. Pues a veces estamos esperando que Dios nos diga, cuando el Señor ya nos ha dicho en su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si Dios, hermanos, mire, a veces nosotros no queremos hablarle o hacer algo en la obra del Señor, porque estamos esperando que Dios nos hable. Si así fuese, pues no sé, yo creo que no habría casi nadie predicando la palabra. Tenemos que obedecer, porque ya el Señor nos ha dicho: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Ya está la orden, nosotros tenemos que obedecer. Amén. Entonces es tan importante tener fe. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Porque todo aquel que cree todas las cosas, todo le es posible. Al que cree, todo es posible. Aquel padre de familia que llevó a sus hijos, a los discípulos, y no lo pudieron echar fuera, entonces dijo: llevé a tus discípulos mi hijo y no pudieron sanarlo. Entonces ahí el Señor lo reprendió duramente a los discípulos, ¿verdad? Pero entonces Cristo se dirige al padre de este niño y le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Todo es posible. Amén.
Qué hermoso, hermano, poder tener un Dios que si tú crees, confías en mí, para mí todo es posible. No hay nada que sea difícil para Dios. Eso le dijo el ángel a la mamá de Juan el Bautista, porque ya era muy grande de edad. Dijo, para Dios no hay nada que sea difícil ni imposible. Entonces el que cree, le dijo Cristo, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho le dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Ay, Señor, a veces tenemos que decirle, Señor, a veces decimos que sí creemos, pero estamos como la viejita. No, se me hace que no. Se me hace que no va a haber nada, que Dios no me va a ayudar. Estaba un pastor joven que estaba empezando una obra. Y entonces pues estaba predique y pasaban el tiempo y los meses y los años, y no se salvaba, muy poquitas personas salvas. Entonces le digo, no, pues él estaba muy triste. Señor, yo le pido al Señor y predico para que se salven las almas, y no se salvan nadie, Señor. Entonces le dijo un pastor, le dijo, ¿y tú crees que cada vez que predique las almas se van a salvar? No, dijo, yo sé que no. Pues por eso no se salvan. ¿Por qué no crees que se van a salvar? ¿Cuándo se alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Este último es para los que podamos entender, o los que puedan entender. Sí, el mensaje está muy claro. Él no creía que, o sea, dijo, yo sé que no se van a salvar cada vez que predique. Pues sí tenemos que creer que el Señor puede salvar a las almas cada vez que prediquemos el evangelio. Amén. Tenemos que tener fe y actuar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer, hermanos, porque si no, no vamos a agradar a Dios. Y el Señor no se agrada de los incrédulos. Amén, eso es muy importante. Para poder agradar al Señor, y nosotros tenemos que agradarlo a Él siempre, siempre. Si no lo agradamos es que no tenemos fe. Eso es básico, es la base, hermano, para poder agradar a Dios. Amén. Y también tenemos que tener fe, porque todo lo que no es de fe, dice ahí en Romanos 14:23, todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado, hermanos. Todo lo que hagamos, ahí habla de la comida, ¿verdad? Que es el que no comió por fe, pues ya pecó. Entonces todo lo que no es de fe es pecado. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, mi fe, Señor, ¿cómo está mi fe? Dice en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo Habacuc. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando iba a venir un hambre tremenda sobre la tierra, ¿verdad? Y volvemos aquí a lo que les he dicho muchas veces. Hoy en esos días, y inclusive en esos últimos años, no solamente en esos días, pero se habla de que tenemos que almacenar mucha comida. Y si el Señor le habla y le dice que haga eso, pues hágalo. Si usted cree, o inclusive si usted cree necesario eso por las cuestiones que pudiesen venir, pues hágalo. Pero mire, Dios le dijo a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y él dijo que se iba a gozar aunque no hubiese nada en los corrales, ninguna oveja, ninguna vaca, que no hubiese uvas en la vid, que no diere nada a la vid. Dice, yo con todo eso, yo me gozaré en Jehová. Aunque no haya nada, yo me voy a gozar en ti, Señor. Eso es fe. Que aunque no haya nada, yo sigo gozándome en el Señor. Porque para mí, el todo para mí es el Señor Jesucristo. Fuera de ti, dice el Salmos, nada deseo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor es lo más importante, para nosotros las demás cosas pierden su valor, pierden su sentido. No nos preocupamos, no nos angustiamos que se pierda esto, que se pierda el perro, que se pierda el gato, que se pierda lo que se pierda, pero no perdamos la fe en el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Todo lo que no es de fe es pecado. Si no caminamos, nosotros tenemos que levantarnos con la fe del Señor. Tenemos que caminar en fe todo el tiempo, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada al Señor, aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén, aleluya. ¿Qué es fe? Pues ya lo leímos el versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia es la esencia, es la naturaleza de algo. Esa es la sustancia, eso es la fe. Tener la plena seguridad, la plena convicción de algo que es real, no algo imaginativo.
Dios ha dado, hermanos, de una y otra manera, tanto desde la creación como cuando Cristo resucitó, dio pruebas indubitables de que Cristo resucitó. La creación cuenta la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El mundo dice que hay un creador. La creación, la naturaleza, el universo dice que hay un creador. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios. Hijos del diablo. Eso es una de las cosas que me causa tremenda molestia. No sé por qué me causará tanta molestia los ateos. Terribles, Dios tenga misericordia de ellos. Bueno, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Amén. Porque, o sea, siendo inexcusables por las cosas que son hechas. Son inexcusables. El hombre niega a Dios. Eso Dios le tiene sin cuidado. Va a llegarles el día cuando van a darse cuenta quién es Dios. Amén. Entonces la demostración es la sustancia, es la demostración, o sea, es la manifestación, es la prueba de algo, es la evidencia. La fe es la evidencia, no de algo inexistente, sino de algo que es real, pero que aún no vemos, pero que creemos por medio de la fe en Jesucristo que eso es nuestro y que el Señor nos lo va a dar. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Fíjese, es algo contrario al sentido común. O sea, se mantuvo viendo a Cristo, al invisible. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Por qué? ¿Cómo es que Noé se puso a construir el arca de algo que aún no se veía y no se sabía? Por la fe. Por la fe. Imagínense, esa fe es, bueno, yo a veces dicen que no es correcto decir que esto es más grande que el otro, pero a mí me gusta hacerlo así. Es una de las fe más grandes, las de Noé. Porque a veces el Señor nos pide cosas que son sencillas y no queremos hacer nada. Dios le dijo a Noé: hazte un arca, y no había llovido jamás. No había llovido jamás. Y Noé se puso a hacer el arca. Se cree que se tardó entre 100 y 120 años. Yo creo que son 100, pero hay gente que dice que 120. Pues para que no haya fallas, entre 100 y 120. Cuando se alaban a Cristo. Entonces él se puso a hacer el arca, y de cosas que aún no se veían, y fue justificado porque obedeció a Dios y se salvó él y su familia. Amén. Usted y yo, hermanos, tenemos que esforzarnos para que nuestra familia sea salva. Si no se quieren salvar, pues no los podemos obligar, ¿verdad? Pero Noé se esforzó junto con sus hijos y lograron ser salvos. Solamente 8 personas de toda aquella generación. Todos se fueron al infierno porque murieron en rebeldía, no le creyeron a Dios. Fueron más entendidos los animales. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que tener fe, hermanos, y caminar en fe día con día, mantenernos en fe sin dudar, sin claudicar, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. No estamos confiando en un papel, en un yeso. La gente, el valor de su fe es dependiendo en quién está poniendo su fe, su confianza. Si yo pongo, o alguien pone su fe en un papel, en un yeso, en un metal, hasta ahí llega su fe. Pero nosotros, hermanos, creemos y le pedimos a un Dios que oye la oración y que está allá en los cielos, y que para Él no hay nada que sea difícil. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si crees, al que cree, todas las cosas le son posibles. Bendito sea el Señor. No es un salto a lo ciego, hermanos. No. Él, hermanos, el Señor ha dado pruebas de que Él es real, que Él existe y que Él cumple su palabra. La fe no es manipular a Dios, no es obligarlo a que haga algo. No. La fe es, hermanos, obediencia. La fe es obediencia. Eso es la fe. Amén. Nosotros, hermanos, el Señor ¿por qué estuvo enojado 40 años el Señor con los israelitas que sacó de Egipto, o con los judíos? Por su falta de fe, exactamente, porque no creyeron, dudaron. Día con día estaban dando Dios milagro tras milagro. De hecho, todos los días hacía milagros de darles de comer, de mantenerlos en una sombra, ¿verdad? Inclimados, los tenía inclimados también en la noche, porque les ponía en la noche calefacción, porque esa nube se convertía en fuego. Entonces era una temperatura confort de 24 grados. No dice la Biblia, pero eso yo lo saco por deducción, porque la temperatura confort son 24 grados, según dicen. Entonces yo creo que esa era la temperatura que tenían. En el día pues estaba la nube que les cubría el sol, y en la noche pues como sabemos que en el desierto hace frío, pues estaban ahí calentitos. O sea, una temperatura confort. No necesitaban ni cobijas ni nada, ni abanico, ni aire acondicionado. El Señor se los daba, y aún así dudaban y no le creían al Señor. Y estuvo 40 años. Fíjese, esos son otros detalles importantes. Cuando yo dudo y desconfío del Señor, el Señor eso le desagrada.
¿verdad? Nada más con dudar. Estaba yo, escucho mucho, bueno, he escuchado algunas veces a unos predicadores que dicen: no, 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 tú haz lo que tú quieras, y si has pecado, Dios no está enojado contigo. No, no, digo yo, no va a estar bien contento. No, hermanos, Señor se desagrada cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor. Señor se enojó terriblemente cuando pidieron carne y dijeron: ¿cómo voy a poner carne? O sea, tentaron a Dios en el desierto. Dijeron no, que Dios no iba a poder darles carne porque estaban hartos del maná. Señor se enojó y les dio carne hasta que la echaron por las narices. Todavía apenas las empezaron a masticar cuando el fuego y la ira del Señor se encendió y mató a un montón ahí por rebeldes, por incrédulos. Qué tremendo. No entraron por su incredulidad, porque no mezclaron la fe, ¿verdad? Cuando Dios les hablaba no le creían, así, habiendo Dios hecho muchos milagros. Entonces Dios, hermanos, no enojemos al Señor con nuestra incredulidad. Vamos a confiar que nos conviene creer en el Señor, en todo lo que Él nos dice y nos ha prometido. Aleluya. Dice Juan 10:37, hablando Cristo: si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ve usted, no es un salto así a lo ciego. Creemos en Dios porque hay pruebas ya lo dije hace un momento, en el universo. Hay pruebas, Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida, en muchas personas que sabemos, vemos y conocemos cómo Dios ha manifestado su poder y su gloria. Entonces no es una fe ciega, sino que es una fe en la cual podemos estar seguros de que el que prometió, Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Amén. La fe no es una emoción de que ya me emocioné. No, no, no. La fe es una convicción, una seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y no solamente lo hará, sino que hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque como decimos, ¿verdad?, que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. La fe no es cruzar los dedos a que se cumpla. O como a veces hay gente que le dice: ¿será de Dios eso? ¿Cruzar los dedos? Es una costumbre, o ¿cómo se llama eso? Es se le llama, ¿cómo se llama eso? Así como, exacto, hermano, gracias. Superstición. Que cruzando los dedos se va a hacer lo que pides. No, hermanos, se puede retorcer toda la mano si quieres, se la puede hacer así. No va a pasar nada. Es por la fe que el Señor va a contestar y va a obrar. No es cruzando los dedos. No es la fe en Dios, no es comprar un boleto de lotería. No, eso es algo al azar. La fe es algo real. Amén. Aleluya. Fe no es creer en algo que no existe. La fe ve lo invisible, pero no lo inexistente. Repito, la fe no ve lo invisible, pero la fe ve lo invisible, pero no lo inexistente. O sea, no estamos haciéndonos castillos y nos estamos imaginando cosas. No, es real. Lo que Dios ha prometido es real y nosotros podemos creer que el Señor nos lo va a dar. Fe no es ver y luego creer, como Tomás dijo: si yo no viere, no voy a creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Es importante, hermanos, muy importante que nosotros nos llenemos de fe cada día. ¿Cómo nos vamos a llenar de fe? Con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Así como si queremos tener sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar la palabra del Señor como a tesoros. Entonces voy a encontrar la sabiduría. Tenemos que buscarla. La sabiduría, ¿cómo? Escudriñando la palabra. ¿Cómo me voy a llenar de fe? Alimentándome de la palabra. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre va a haber gente que nos desanime. No, porque a veces la gente es perversa junto con el diablo, que se juntan, ¿verdad?, contra uno. Entonces dice: no, tú crees que porque vas a la iglesia ya Dios te va a ayudar. No te creas, no te va a ayudar. Oí a una persona que dijo: no, que a un familiar de él, que lo habían engañado en muchas iglesias, que le habían prometido y no logró nada, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, pedimos conforme a nuestros deseos, no conforme a su voluntad. O muchas veces es la falta precisamente de fe, porque el que cree todo es posible, ¿verdad? Entonces el enemigo le va a desanimar. No, Dios no te va a ayudar. Usted dígale: Señor te reprenda, diablo mentiroso, yo sé en quién he creído. Usted debemos siempre decir: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, como dijo el apóstol Pablo.
Y tenemos que luchar la buena batalla de la fe y tenemos que guardar la fe hasta el último día. Dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No se puso a guardar cosas personales, no se puso a guardar cosas terrenas, se puso a guardar la fe hasta el final de sus días. Es lo que tenemos que guardar, la fe. Si no tengo fe es porque no leo la palabra. Ahora, ¿qué significa leerla? No lo voy a leer allá cada que vengo a la iglesia. Hay gente que se pone a leer aquí la Biblia en la iglesia, ¿sí? Como no la lee en su casa. Oye, qué bonito. A veces yo, o el que predica cita una cita: oye, qué bonito está esto. Y seguimos leyendo y nos olvidamos de la predicación, porque como no la leemos en la casa, ese es el bendito problema. Que tenemos que leerla continuamente. Meditarás en ella de día y de noche, porque cuando hagas eso, todo lo que hagas prosperará. ¿Sí? Seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando meditemos de día y de noche en la palabra. Si no, hermano, no le preguntemos a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué no recibo? Pues no leemos la Biblia. Señor, ¿por qué me falta fe? No leemos la Biblia. No nos alimentamos de la palabra del Señor. Ese es el problema. Entonces el problema no es el Señor, y no es que Dios no nos oiga y no conteste, sino que no le creemos. Tenemos que alimentarnos de la palabra. El Salmo 118 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Esa palabra ha resucitado a muchos, y aquí están y aquí van a estar. Salmo 118, 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Castigóme gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Ese es Dios. Eso es fe. Cuando el Señor permitió que Satanás tocara a Job, ¿qué dijo Job? Aunque me matare, hablándole a Dios, aunque me matare, en él esperaré. Eso es fe. Cuando nosotros persistimos en la oración, en pedirle al Señor, en esperar en él, eso es fe. No tenga duda que usted no tiene fe, está esperando en el Señor. El capítulo 11 de los Hebreos nos habla de hombres que hicieron grandes cosas por la fe, pero también nos habla de hombres que por la fe no recibieron nada, sino que esperaron pacientes. Sé que las promesas solamente las saludaron de lejos, de los cuales el mundo no era digno. Eran hombres tremendos de fe, pero no recibieron, ¿verdad? Porque así es Dios. Así es Dios, amados hermanos. Y Dios no nos va a explicar por qué estamos pasando por tal o cual situación. Le dijo cuando el Señor les iba a lavar los pies: no, Señor, le dijo Pedro, no me lave los pies. Y luego entonces ahí le dijo el Señor: lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Yo hay cosas que no entiendo, pero tengo que seguir caminando, tengo que seguir adelante hasta que Cristo venga o me llame a su presencia, o hasta que Cristo venga y nos vamos con Él. Pero tengo que perseverar. O sea, lo importante es seguir creyendo, dependiendo del Señor, porque Él es quien nos sostiene. Él es quien nos sostiene, quien sostiene nuestra vida. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ¿De quién y qué? ¿De quién es de atemorizarme? Gracias. Sí, de nadie, porque Él está conmigo. El Señor está conmigo. Yo tengo que creer que Él está conmigo, que no nos ha dejado. Mire, cuando más estamos en problemas es cuando el Señor nos tiene más agarrados. También sí no se los voy a contar, porque usted ya se la sabe, esa ilustración de las pisadas, ¿verdad? Que cuando iban al lado una persona iba al lado de Cristo, vamos a decir que era en la orilla del mar o en la playa, iban caminando las pisadas. Ya se lo estoy explicando, dije que no, pero usted sabe que cuando en los momentos más difíciles nada más iban 2 pisadas. Sí lo sabe eso, ¿verdad? Esa historia. Otra vez. Sí, que iban 2 pisadas. O sea, haz cuenta que cuando todo estaba bien, iban las pisadas de la persona y de Cristo. Ahí iban en el camino y se iban marcando. Pero se dio cuenta que cuando las cosas estaban bien difíciles en su vida, bien terribles, nada más veía 2 pisadas. Dijo: Señor, me dejaste. No, dijo, esas son las pisadas mías. Lo que pasa es que yo te llevaba cargado. Sí, hermano, porque el Señor está con nosotros. Hay que confiar en el Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no deslizarán, estarán para siempre. Ese es el Señor que servimos, no es un monigote.
El Señor, al Dios que servimos, tiene su trono allá en los cielos, y Él escucha la oración de los justos, de los que claman a Él de día y de noche. El Señor los oye la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, amén. Qué lindo es Cristo. Oh, gloria al Señor para siempre. Vamos a creer en el Señor, no vamos a creer en el hombre, porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Está muy clara la palabra. No confíen en el hombre, no confíen en mí, hermanos. No, yo los voy a fallar. Yo no voy a poder confiar en ustedes, ni confío en ustedes, solamente en Cristo, solamente en Él. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sustentar. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Lo único que tenemos que es creer que Él está con nosotros y que no nos va a abandonar y no nos va a dejar jamás. Nunca jamás. Hay que oír la palabra, porque luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellos también es una fe muy grande. De hecho, el Señor, cuando alguien le pedía algo, sobre todo gente que tenía alguna necesidad física de salud, les decía: grande es tu fe. Y a los discípulos, cuando fallaban, les decía: hombres de poca fe. Terrible, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Amén. Aquella mujer sirofenicia, amén, que se humilló, pero dice que: oh mujer, grande es tu fe. Porque el Señor le dijo, la trató de perrillo, de perra. Así dice que cuando le dijo que no era lícito darle el pan a los perrillos, que le correspondía a los hijos, le dijo la mujer: sí, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieras. Ese es Dios, así. Al Señor le gusta eso. Bueno, el Señor llevó a esta mujer a ese punto para ser testimonio de nosotros de que nuestra fe tiene que ser grande en el Señor y confiar plenamente en el Señor. Que le digan, que le dijeron a aquel: usted siga poniendo sus ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, en Jesús, el Hijo de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el autor, es el que creó la fe, y por Él la fe está sustentado todo el universo, y todo lo que hay es por la fe de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. También aquel hombre que su siervo, ¿verdad?, estaba enfermo. Aquel centurión que fue a pedirle al Señor que sanara a su siervo, y el Señor le dijo: voy a ir a tu casa a sanarlo. El Señor ya sabía lo que iba a acontecer, por eso lo hizo así el Señor, para testimonio nuestro, para que podamos creer. Le dijo: Señor, no necesitas ir. Señor, yo soy un hombre con potestad, y le digo que Él ve y va. Le digo que Él ven y viene. Entonces, Señor, tú di la palabra solamente y mi siervo será sano, y eso es todo, eso es fe. Y dijo: no he hallado tanta fe, ni en Israel he hallado tanta fe. A Dios sea la gloria. Nosotros tenemos que confiar plenamente que Dios puede hacer mucho más grandes cosas de lo que pedimos o entendemos. Gloria al Señor para siempre. No debemos nosotros de dudar al Señor, porque al Señor no le agrada los que dudan del Señor. Amén. Señor, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Amén. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y saber que en quién hemos creído. Dijo Pablo en 2 carta a Timoteo 1:12: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Dice: no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y más adelante en el 2 Timoteo 4:5 le dijo Pablo a Timoteo: tú vela en todo, Timoteo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Qué lindo es Cristo, hermanos. Tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir esperando en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si Él nos sostuvo ayer, nos va a sustentar hoy y mañana. Bendito sea el nombre. ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, yo estoy confiando en ti? Señor, yo sé, Señor, que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para obrar en mi vida, para sanarme, para sacarme de esta situación, de aquella, de la otra. Tú tienes todo el poder, Señor, para abrir camino e ir delante de mí y enderezar lo torcido.
Si alguien está enfermo o enferma, pase aquí al frente, vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad de la índole que sea para Dios, no hay nada que sea imposible. Si crees, todas las cosas son posibles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es si puedes creer. Todo es posible si puedes se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes se mueve la mano de Dios, su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Sé que estás si todo te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Si todo camina, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Por mi fe te alcanzaré, con mi fe le tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Sé que estás aquí. Siento tu caminar, Señor. Tu camino. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad. trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí otra vez. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad. trayendo sanidad. Con mi fe Con mi fe te alcanzaré. te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré. Y sé que transformado sé que transformado yo seré.